parcialidad, imparcialidad, objetividad. Hace ya más de 15 años tuve el enorme placer intelectual, el enorme goce intelectual de compartir con mi querido Spechi y con otros queridos colegas y compañeros el intento de desarrollar lo que finalmente logramos, desarrollar por primera vez un modelo específico, propio del periodismo, un modelo teórico y metodológico aplicable a la producción de contenidos periodísticos y al análisis de contenidos periodísticos. Una de las conclusiones principales de ese modelo es que el periodismo es y postulamos que será necesariamente objetivo y parcial. Objetivo no porque las prácticas periodísticas, los contenidos periodísticos remiten a una verdad universal. Nosotros no nos preocupamos por las verdades universales. Hay un señor al cual llaman Dios que él sí se dedica, que se dedique él con tranquilidad. Nosotros somos simples terrenales. La objetividad para nosotros es algo que mencioné en el videito anterior. La remisión a fuentes. Nosotros somos contadores de historias, somos transmisores de historias contadas por otras voces a las cuales llamamos fuentes. Eso es objetividad para el periodismo. Otras disciplinas tienen otras categorías respecto a la objetividad. ¿Por qué decimos que somos parciales? Porque no existe la neutralidad. Pero no existe la neutralidad en ninguna práctica humana. Esto nosotros lo hemos constatado conversando inclusive con eminencias de las ciencias duras. Entonces, claro, cuando uno cuenta una historia, la cuenta desde la perspectiva de alguna de sus voces, de alguno de sus personajes. Hay una tradición democrática, de izquierdas revolucionarias, contrahegemónicas, como utilicemos la palabra que querramos utilizar, que es de un lado del bien o de un lado del mal. Nosotros normalmente nos ponemos de un lado, del lado de los explotados, de las mujeres, de los trabajadores, de los perseguidos, de los castigados. Es una posición, pero todo el periodismo se pone de un lado. De un lado nos ponemos nosotros, de un lado se pone Clarín. Va a ser siempre confrontativo, porque otro de los principios de la intencionalidad editorial, que es el nombre de nuestro modelo teórico, es que el periodismo siempre, en todos sus capítulos, en todos sus campos de acción, disputa poder. Por eso es parcial. Ahora bien, hay una pregunta que está vinculada a esto, que está referida a que desde que el periodismo se profesionaliza, ya por principios del siglo XX, se creó una metodología para encubrir esta parcialidad y transformarla en una supuesta objetividad para que sea efectiva. Cuando la prensa hegemónica estadounidense fundaba su imperio, tenía que inventar, por ejemplo, que lo que decían los periódicos de Mr. Hearst era la verdad. Entonces se crearon una serie de técnicas que se llaman Just the Facts. Nosotros somos imparciales, nosotros somos objetivos, en el sentido de que, no en nuestro sentido. Ahora esto se rompe en los últimos años en el mundo. ¿Por qué? Porque se transformó el periodismo en los últimos años. Se rompió esta lógica creada a principios del siglo XX con el llamado periodismo profesional, cuando se profesionaliza el periodismo, o coincidencia, cuando se desarrolla la última gran etapa del sistema mundo, para utilizar palabras del maestro Rodel, del capitalismo tal cual lo conocemos, ¿no? Aquel que Lenin llamaba la etapa superior del capitalismo, que era el imperialismo, y se profesionaliza el periodismo, y hay que convencer a grandes masas de que lo que dicen los grandes medios y los grandes propietarios de los grandes medios es la verdad absoluta, es la palabra de Dios. Si no, no es eficaz. Ahora, en las últimas décadas, en los últimos años, hagamos 10 años a esta parte, 15, esto se diluyó. Los grandes medios, el gran periodismo hegemónico, salió en camiseta y calzoncillo, en bombacha y corpiño, salió en bolas, como ustedes quieran llamarlo. Y ya no oculta su parcialidad. ¿Por qué?
Eso se llama dinámica y dialéctica del capitalismo. En la medida que la etapa actual del sistema capitalista pasa a convertirse en una era de la mercancía total, en la cual hasta nuestras consultas médicas son mercancía porque las hacemos a través de un Zoom o de una plataforma que nos brinda el hospital, con lo cual estamos produciéndole plusvalía a las grandes empresas de información, a las grandes empresas de tecnologías, a los grandes, ¿cómo se llama este fulano que es el asesor? Musk, a los grandes Musk del planeta. Entonces, es de tal magnitud la pornografía del capitalismo en su actual momento, que aquellos que tienen que contarla, y no nos olvidemos, como dijimos anteriormente, que contar en términos periodísticos, la práctica periodística es lucha por el poder, tienen que desnudarse, porque la propia dinámica de la actual etapa del sistema capitalista imperial globalizado te lleva a desnudarte, así como lleva a desnudar al señor Trump, que le dice, no, muy bien, nosotros vamos a apoyarlo para que termine la guerra, pero déjenos los territorios ricos y minerales para nosotros, o lo que van a hacer acá en la Argentina, con la deuda externa, que estos impresentables del Congreso Nacional le dieron un cheque en blanco al fascista que tenemos como presidente para que firme cualquier tipo de deuda, y lo que viene detrás de eso es pornografía. Bueno, nosotros le vamos a dar unos millones de dólares, pero vaca muerta queda para nosotros, pero no vaca muerta, el litio, no el litio, una de las más feraces praderas del planeta, que es la producción de alimentos. Es tal nivel de pornografía del sistema capitalista que a sus relatores, que somos los periodistas, para estar a favor o para tratar de destruirlo, nos puso en pelotas, como diría San Martín, ¿no? No importa, en pelotas, pero que seamos libres. Bueno, acá es en pelotas porque nos pone en pelotas el sistema capitalista en su etapa actual. Vamos a hablar de las redes, que es el gran tema, ¿no? Ahí no, la pregunta es si es posible hacer periodismo solamente en redes y el valor que esto significaría en torno a que hay un sector, una franja etaria de nuestra sociedad, que quizá no solamente es la franja etaria protagonista en acción, sino que va a ser más protagonista en potencia, es decir, porque me estoy refiriendo a la franja etaria juvenil, que tiende a informarse a través de las redes. ¿Es posible hacer periodismo en las redes o solamente en las redes? Tengo una mala noticia para quienes consideran que estamos ante un gran invento. Se puede hacer periodismo sobre una sábana sucia. Uno de los más grandes escritores del siglo XVIII y uno de los más grandes revolucionarios del siglo XVIII, el Marqués de Sade, que se atrevió a tensar el concepto de revuelta social y cultural hasta límites inimaginables, dirigiéndose a su clase y dirigiéndose a la burguesía en ascenso revolucionaria para preguntarles, ¿vamos a hacer la revolución? ¿Se atreven a todo? Bueno, el Marqués de Sade, cuando estaba preso en la Bastilla, que estuvo preso en la Bastilla antes, hasta la caída de la Bastilla, hacía periodismo sin ocultar su parcialidad, juntaban trapos, los lanzaban por las ventanas hacia la plaza de la Bastilla, convocando, contando qué es lo que estaba pasando en la Bastilla y qué es lo que estaba pasando en las simientes revolucionarias, y convocando a los parisinos a la revolución. Es decir, cuando hoy se dice que las redes están innovando las formas de hacer periodismo, es parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente es cierto? Porque es una nueva modalidad. Pero las prácticas periodísticas han encontrado la forma de renovarse conforme a las distintas eras tecnológicas, a las distintas eras sociológicas, políticas, antropológicas de su práctica. Entonces, la pregunta es, ¿solo desde las redes? No, solo desde las redes no. Lo que pasa es que las redes tienen un poder de penetración y de expansión de tal magnitud como nunca antes una tecnología comunicacional tuvo. Entonces, pueden ser utilizadas para la práctica periodística. De hecho, la circulación de información y de opinión en las redes
es patrimonio de los grandes medios de comunicación, aunque le quieran hacer creer al usuario que es un gran protagonista, sin que esto no signifique que los usuarios pueden ser grandes protagonistas y grandes protagonistas de procesos políticos también. Ahora, la pregunta debe ser, ¿todo lo que aparece en las redes es periodismo? No, porque yo podría decir, ¿todo lo que aparece en la televisión es periodismo? No. ¿Todo lo que aparece en la radiofonía es periodismo? No. Todo lo que aparecía en el telégrafo, que fue un medio hasta hace muy poquito, hasta mis primeros años de periodismo, se usaba el telégrafo casi todavía, los famosos telex. No todo lo que aparecía es periodismo. En las redes no todo lo que aparece es periodismo. Ahora, los jóvenes, esa franja etaria, es cierto que se informan más a partir de las redes que de otros sustentos, de otras plataformas. Tengo dos cuestiones que no voy a explicarlas, sino que las planteo como preguntas. ¿Se informan? Dejo la pregunta abierta. Y segundo, ¿quién domina las redes? ¿Son tan democráticas o están en propiedad de los grandes medios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas y las grandes empresas de comunicación en sí?